Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Rosana Alvarado, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, abogada Marcela Guiñaga, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctor Mauro Andino, Presidente de la Comisión de Justicia, señoras y señores asambleístas, vocales del Consejo de la Judicatura, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Simplemente pediría unos minutos que vamos a conectar una presentación y me tienen que dar la parte que voy a presentar porque no me la tengo de memoria. Sin embargo, quisiera decirles que la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su obligación constitucional, va a presentarles a ustedes un resumen en el tiempo que le han asignado a la Fiscalía, esto es 20 minutos, de los principales hechos que ha llevado la Fiscalía durante el año 2014. Hechos que han estado circunscritos fundamentalmente a casos relevantes que ha llevado la Fiscalía como fiscal general en el caso de fuero de Corte Nacional, pero también en casos de casación en donde la opinión de la Fiscalía ha sido recetada por medio de los colegas que por delegación del fiscal general litigan específicamente en los casos de casación. Por lo tanto, la Fiscalía asumirá en esta presentación 10 puntos específicos, comenzando por las audiencias de casación, revisión y solicitudes de extradición, las audiencias que el fiscal general ha llevado con su responsabilidad ante el Fuero Nacional de la Corte de Justicia, las audiencias que sin ser de fuero han tenido importancia por la gravedad de esas infracciones en varias ciudades del país, el impulso que la Fiscalía durante el año 2014 ha llevado en materia de la investigación científica. Haré una presentación relativa también a cómo durante el año 2014 avanzamos en relación a los casos relativos al 30S. Tendré una presentación específica relacionada al concepto de violencia de género, bajo una perspectiva integral de ciertos delitos que los presentaré. Informaré también sobre cómo hemos avanzado en un grave delito que es la trata de personas. Presentaremos los resultados de un modelo de gestión que le decía al señor Contralor que acaba de salir que me habría gustado que nos acompañe, sobre un compromiso que hizo la Fiscalía el año pasado de cómo llevar adelante estos temas. Presentaremos también un resumen de un grave delito que afecta al país, que es el lavado de activos, cómo estamos impulsando y qué casos tenemos sobre ellos, las acciones contra la delincuencia organizada y trataremos también los resultados de una fiscalía especializada en cuanto a la investigación de personas desaparecidas y finalmente concluiremos con un breve informe de los casos relativos a la Comisión de la Verdad. En cuanto a audiencias de casación, revisión y solicitudes de extradición, de 1.504 audiencias de casación, la Fiscalía presentó su criterio jurídico, el mismo que fue aceptado en el 95% de las causas llevadas a la Corte Nacional. Esto implica, señora Presidenta y señores y señoras asambleístas, que de esta opinión de casación pasaremos en este año a analizar los fallos de triple reiteración para hacer conjuntamente con la Corte Nacional de Justicia aquellas decisiones judiciales que ya serán de obligatoria interpretación por parte de los jueces y de los abogados que litigamos en las Cortes. Esto quiere decir que en promedio la Fiscalía asistió a 8 audiencias por día. La Fiscalía ha solicitado 10 extradiciones a los siguientes países: Panamá, Argentina, Perú y Estados Unidos. Quisiera comentarle a usted, señora Presidenta y señores y señoras asambleístas, que la situación de las extradiciones que la República del Ecuador plantea a los Estados Unidos de Norteamérica
es uno de los temas más complejos que tenemos en las relaciones internacionales penales. No tenemos respuestas en casos como los de Isaías, el caso de personas vinculadas a una situación de sentencia, González y otros, el caso Fibeca, en fin. Estamos haciendo las gestiones no solo a través de la Fiscalía, sino de la Cancillería ecuatoriana para que finalmente los Estados Unidos de Norteamérica puedan darle el tratamiento que, de acuerdo a su legislación, tienen que darse estos casos, pero sin duda queremos una respuesta sobre ellos. El fiscal general ha fundamentado y procesado en la Corte Nacional el caso Cofiec por un delito de peculado, el caso Isaías y los casos por peculado del ex ministro de Deporte. También hemos presentado el caso Abarca Galeas por un delito de prevaricato. Como he dicho, el juicio relacionado a González y otros, antes conocido como el caso Fibeca, por ejecuciones extrajudiciales, y también el caso Cajas, Vaca, Jarrín por un delito de lesa humanidad. En cuanto a audiencias relevantes, la Fiscalía, a pesar de que no hay fuero de corte, acompañada los casos de Gaby Díaz, un delito que logramos una sentencia la semana pasada por un delito de violación, el caso Arenita de un asesinato de un aficionado al fútbol y hincha de un equipo de la ciudad de Guayaquil, el caso Emperador, que es un delito acusado de trata de personas, el caso Coopera, delito acusado por peculado y por lavado de activo, que se obtuvo sentencias ya, el caso de los neonatos, delitos acusados tanto en la ciudad de Loja como en la ciudad de Guayaquil por un delito de homicidio inintencional. Asistimos también a las audiencias que, con motivo del ataque de familias en aislamiento voluntario, se dio en el caso denominado Guaranis, que acusamos un delito de homicidio. Hemos estado también acompañando audiencias y diligencias relativas a delitos ambientales en el caso de la Amazonía y en el caso de Montañita. Y también compartimos el caso de Karina del Pozo por un delito de asesinato que llegó incluso a ser revisado por la Corte Nacional. En cuanto a la investigación científica, la Fiscalía entregó este año 8 centros de investigación de ciencias forenses. Estos están equipados con tecnología moderna y su objetivo es fortalecer la investigación científica penal con el propósito de esclarecer en forma científica las causas que motivaron la muerte de estas personas, pero no solo la muerte, sino también las lesiones y los agravios que pueda sufrir una persona en relación a un ataque que sufra. Cada centro forense está provisto de salas de tanatología, donde se realizan autopsias con un tratamiento digno y técnico de los cadáveres. Además, cuentan con laboratorios de química, biología, histopatología y radiología, donde se realizan las pericias científicas de las evidencias y muestras encontradas en el lugar de los hechos y en los cuerpos de las víctimas. Sobre esto, señora Presidenta, antes teníamos que remitir estas evidencias a centros que estaban fuera del sistema de investigación de Fiscalía y por lo tanto la demora en recibir esos informes muchas veces eran un obstáculo para procesar adecuadamente estas causas. Hoy, con estos centros de investigación, los informes que requerimos los podemos tener en un plazo máximo de 72 horas. Estos centros, señora Presidenta, están situados estratégicamente, uno en Manta, uno en Ambato, otro en Santo Domingo de los Áchilas, uno en Cuenca, que está por inaugurarse en los próximos días, uno en Loja, uno en Machala, uno en Esmeraldas y uno en Lago Agrio. Como ustedes pueden observar, señores asambleístas, esta localización de los centros forenses obedece a 2 criterios fundamentales. Uno, el criterio de incidencia de muertes por asesinatos, homicidios y accidentes de tránsito. Y segundo, un criterio regional. Esto es, que estos centros forenses puedan atender a la zona de influencia donde están ubicados.
Durante el 2014, en estos centros forenses se atendieron 5.716 entre autopsias, pericias científicas y evidencias y trabajos sobre muestras encontradas en las escenas del crimen. En cuanto a los casos del 30S, la Fiscalía tramita en la actualidad 48 casos a escala nacional, 24 de ellos están en indagación previa, 7 en instrucción fiscal, 4 en etapa intermedia, 4 en etapa de juicio, 3 están con recursos de nulidad y apelación y 6 en casación, para dar ese total de 48 casos. Bien, hemos obtenido sentencias en primera instancia, digamos, en tribunales penales, 4, que hacen referencia a la incitación a la rebelión de militares en servicio pasivo, el caso de las radiopatrullas, la paralización de los servicios públicos en Ibarra y acciones contra la seguridad del Estado en Guayas. Tenemos 9 sentencias de apelación en las Cortes Provinciales, el caso de Fidel Araujo, Ecuador TV, tentativa de magnicidio, Puente de Durán, donde ya tenemos 2 sentencias, acciones de terrorismo en Guayas con 2 sentencias, atentados contra la seguridad del Estado en Ambato y sedición en Cuenca. Y en casación hay 10 sentencias en la Corte Nacional y que hacen referencia a tentativa de magnicidio, los casos denunciados por la Asamblea Nacional, la rebelión del Regimiento Quito número 1 con 2 sentencias, la destrucción de una cámara de la Presidencia de la República, el homicidio de Juan Pablo Bolaños, atentado contra la seguridad interna del Estado en Bolívar e invasión de edificios públicos en Cotopaxi, así como la invasión de edificios en la provincia de Chimborazo, y también está en casación el caso de la señora Mary Zamora. En resumen, señores asambleístas, tenemos que hay 139 personas sentenciadas por los casos 30S, de los cuales 108 fueron declarados culpables y a 31 personas se les ratificó su inocencia. En cuanto a violencia de género, conceptualmente la Fiscalía trata que los temas de violencia de género hacen referencia a delitos sexuales, a violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, el femicidio, que gracias a la generosidad de ustedes se pudo establecer como tipo penal, y finalmente al juzgamiento de asesinato contra mujeres. Estos varios delitos comprenden, en opinión de la Fiscalía, un concepto relacionado a violencia de género. En cuanto al primer delito, parte de este concepto de violencia de género están los delitos sexuales. Obtuvimos sentencias condenatorias contra los responsables de Gaby Díaz en la ciudad de Riobamba. Este lunes, ayer, obtuvimos una sentencia condenatoria contra un médico legista de la Fiscalía que fue declarado por el delito de violación. En delitos sexuales en el ámbito educativo, esto es, acciones violentas contra la integridad sexual de niños o niñas o jóvenes en el sistema educativo y por la cooperación del Ministerio de Educación, hemos obtenido 6 sentencias condenatorias y tenemos 33 dictámenes acusatorios en proceso. Se abrieron investigaciones de denuncias que provienen del Ministerio de Educación y por estos delitos están detenidos varias personas y procesadas otras más, procesados que están en espera de audiencia de juzgamiento. En cuanto a la violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, la Fiscalía tiene en este momento 32 unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales, en las que se receptan testimonios anticipados y se realizan peritajes forenses, médicos, legales y psicológicos. Y femicidio. Con el apoyo de ustedes, queridos asambleístas, se logró tipificar el delito de femicidio, una iniciativa que produjo la Fiscalía General. Y miren ustedes, tenemos ya la primera sentencia en el país por delito de femicidio, sentencia en la provincia de Chimborazo, cuyo autor fue condenado a 25 años de reclusión. Y actualmente tenemos 20 casos que se investigan por femicidio
y se aplica para esta investigación un protocolo internacional referido a la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, protocolo que proviene de ONU Mujeres y que ha sido asumido por la Fiscalía General, incluso con una publicación y todo un mecanismo de formación de los fiscales y de los jueces para entender adecuadamente el específico delito de femicidio y no confundirlo con un delito de homicidio o asesinato. En este año vamos a crear 12 fiscalías especializadas para enfrentar los delitos de violencia de género en las provincias de mayor incidencia. Y finalmente, el juzgamiento de asesinatos contra mujeres. Se logró que se ratificara la sentencia por la muerte de Karina del Pozo, cuyos autores fueron condenados a 25 años de reclusión mayor especial. Se obtuvo una sentencia condenatoria por el caso de Angélica Valladares. En materia de trata de personas, y ya dejo con esto agotado el tema de violencia de género, este es otro delito específico. Hemos obtenido 12 sentencias, lo que significa un incremento del 55% de las sentencias obtenidas respecto al año base, que fue el año 2012. En el 2014 se logró la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual entre Colombia y Ecuador, conocido el caso como Caso Emperador, y el inicio de 2 investigaciones binacionales. Aquí también, señoras y señores asambleístas, la Fiscalía impulsa la investigación de estos delitos ya no solo con una perspectiva nacional, sino como la naturaleza de este delito tiene, esto es una perspectiva internacional. Caso concreto con con Colombia, y firmamos un tratado sobre esta misma materia, un acuerdo, con la Fiscalía General de la República de Cuba, precisamente para profundizar la investigación referido al trata de personas. En cuanto a los delitos de la administración pública, la Fiscalía General del Estado en mayo del 2014 ofreció constituir un modelo de gestión y seguimiento para estas causas. Este modelo permite en tiempo real controlar, evaluar y medir la eficiencia de las investigaciones a escala nacional. El sistema automatizado permite reducir casi en un 50% o más el tiempo que se empleaba antes en la parte de la indagación previa. ¿Qué casos relevantes tenemos contra delitos de la administración pública? Tenemos en el caso del exministro de Deporte 7 procesos, una sentencia condenatoria y 6 autos a llamamiento a juicio. El alcalde de Riobamba con una sentencia condenatoria. Los casos del exalcalde de Flavio Alfaro, el exalcalde de Tosagua, del alcalde de Manta, cuentan con auto de llamamiento a juicio. También los casos conocidos como Cofiec y La Majadita están concluidos con llamamiento a juicio por peculado. En estos procesos, el Estado ecuatoriano se perjudicó en más de $25 millones. Por lo tanto, quienes han sido declarados por los jueces responsables de estas infracciones pagarán por el daño económico causado a la nación. Entonces, los delitos contra la administración pública en este año 2014 hemos tenido 49 sentencias condenatorias, 21 autos de llamamientos a juicio, hemos desestimado 14 causas y ha habido 4 sobreseimientos. Por lo tanto, este es el número de causas y resoluciones que en el 2004 se dieron. En cuanto al lavado de activos, con resolución del 17 de octubre del 2014 se creó la unidad de lavado de activos en los casos de los bancos del Ecuador. También se logró consolidar un equipo interinstitucional de mucha fortaleza y, por cierto, agradezco a esas instituciones su correspondencia para investigar, aportar evidencias sobre este delito,
que provienen de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías, de Economía Popular y Solidaria. Aquí, en este caso específico, el señor Superintendente de Economía Solidaria y Popular nos permitió avanzar en un caso de gran significación nacional y local, como fue el caso Coopera en la provincia del Azuay. Gracias a esa cooperación logramos tener sentencias por 2 delitos: lavado de activos y peculado bancario. Y con el Servicio Nacional de Aduanas hemos podido identificar causas relativas a operaciones irregulares de comercio exterior. El SRI también es una parte fundamental de este equipo, y la unidad de lavado de activos de la Policía Nacional, así como la unidad de análisis financiero de la UAF, perteneciente o dependiente de la Procuraduría General del Estado. En este año se integrarán a este equipo de trabajo. Este es un equipo interinstitucional del sector público. Vamos a incorporar durante este año a oficiales de cumplimiento del sector financiero bancario privado, y vamos a comenzar con 2 de los bancos más importantes del país, y espero que al futuro podamos incorporar el aporte de conocimiento, de información, de trabajo de inteligencia también de la banca privada. La Fiscalía, con autorización judicial, al momento tiene retenido 57 millones de dólares provenientes de exportaciones irregulares hacia Venezuela, utilizando indebidamente el sistema Sucre. En Guayaquil tenemos el caso que se tramita de la empresa Fondo Global de Construcciones, en el que varias de estas operaciones irregulares tuvieron su destino a Venezuela. Y por cierto, este caso también, en una perspectiva de cooperación internacional, lo investiga Ecuador, lo está investigando Venezuela, y seguramente pediremos a Colombia también lo investigue, porque hemos detectado también operaciones irregulares que se realizaron en la República de Colombia hacia Venezuela. Se realizaron operativos en cuanto a acciones contra la delincuencia organizada en cooperación con el Ministerio del Interior, los denominados casos Eslabón y Avalancha, que fueron temas relacionados a organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, al sicariato, asalto a blindados, robo, tenencias de armas y otros. Se han incautado toneladas de drogas, avionetas, vehículos, armas y otras evidencias. Todos esos casos, que fueron debidamente coordinados entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía, han permitido que estén en las cortes y en los juzgados procesándose estas acciones ilícitas. En el operativo Medusa se rescató a 72 personas víctimas de trata y de tráfico de personas con fines de explotación sexual. En materia de microtráfico, hemos realizado también con la policía y el Ministerio del Interior varios operativos para este delito que afecta a la comunidad en general, pero sobre todo a las familias, a los jóvenes, a los hijos, en fin, un delito que tiene una relevancia alta, y por lo tanto esa es una política de seguridad que llevamos conjuntamente con la función ejecutiva. En cuanto a personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas se consolidó en enero del 2014. Tenemos una unidad que se dedica exclusivamente a la investigación del paradero de estas personas desaparecidas. ¿Qué podemos decir al respecto? De las denuncias que recibió la Fiscalía, el 93%, esto es 19.515 denuncias por desapariciones, fueron resueltas. Esto es, las personas aparecieron. Pero determinándose que la causa principal de la desaparición es voluntaria por las personas, a diferencia de otras épocas en donde las personas desaparecían por presión y actividad irregular de los estados, que incluso eran estados de derecho y de estados constitucionales, estas son desapariciones voluntarias que obedecen a innumerables razones. Y el 7%, esto es 1.365 personas, aún las sigue buscando la Fiscalía en cooperación con una unidad especializada también del Ministerio del Interior y de la Policía, esto es la DINASED.
Concluyo, sí, mencionando que los casos de la Comisión de la Verdad ha permitido por primera vez en la historia jurídica de este país investigar y en unos casos lograr sentencias para temas de graves violaciones a los derechos humanos. Se han aplicado en estos casos un concepto de legislación nacional, internacional, preceptos constitucionales y derecho penal internacional. Y tenemos casos de las sentencias del tema Lema, González y otros, el antes conocido como Fibeca, y se han sorteado todo tipo de obstáculos jurídicos referido a la tipicidad, a la irretroactividad, a la prescripción y a la cosa juzgada, creando así una importantísima jurisprudencia que no solo servirá para nuestro país, sino que incluso servirá como referencia jurisprudencial en otros países que luchan precisamente contra estos graves delitos de violación de derechos humanos. Y finalmente, decirles que en estos dos casos de graves violaciones a los derechos humanos se han formulado cargos contra 36 personas, 13 fueron sentenciadas, 7 están prófugas y los 16 restantes fueron absueltos. Asimismo, tenemos que por primera vez se ha judicializado un caso de crimen de lesa humanidad. En este caso, el caso Cajas Vaca Jarrín, 9 personas están llamadas a juicio y esperamos la audiencia correspondiente. Esto, señora presidenta, señores y señoras asambleístas, en la perspectiva de una política de la Fiscalía General del Estado de luchar contra la impunidad. Muchas gracias por su atención.